Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a los espacios, a las redes sociales de radio y televisión Martí de Martí Noticias. Y tengo el gusto de presentarles a la historiadora y también periodista Narela Grimal, que nos ha impresionado a todos con un tremendo reportaje en dos partes sobre los negocios del régimen cubano en Angola. Un reportaje donde desmenuza cada uno de los negocios, cada una de las formas de esclavitud prácticamente a los médicos cubanos, a los profesionales cubanos, no solo a los médicos en Angola. Andarela, bienvenida a este espacio de Martín Noticias. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación y además un privilegio, súper privilegio estar aquí en Martí Noticias. Bueno, tremendo y aquí lo comparto, está publicado en El Toque, una investigación de largo aliento de la misión de Cuba en Angola. Aquí en la primera parte lo titulas El negocio de la solidaridad, ustedes pueden apreciar. Es un trabajo tremendo. Por ejemplo, miren aquí, Cuba está presente en Angola a través de sus empresas o instituciones o la prestación de servicios. Y aquí un mapa de Angola donde pueden apreciar la presencia del régimen cubano. Primero, cuéntame, ¿cómo se gestó esta investigación? Sé que fueron meses y meses de trabajo. Sí, bueno, la idea fue del Toque. El Toque quería desarrollar una investigación que tuviera que ver con los negocios de Gaesa en Angola. Ya ellos tenían esta investigación que habían hecho sobre Gaesa en sentido general, y entonces querían especificar un poco más Antex, ¿no? Que se sabe es la que controla, es la corporación perteneciente a Gaesa que controla los negocios de Cuba en Angola. Ahora, ellos me proponen que yo desarrolle el tema por mi experiencia con la colaboración con esta parte de los servicios profesionales cubanos que Cuba exporta. Y entonces, bueno, pues de ahí partió todo, y muy pronto nos dimos cuenta que se trataba de efectivamente una red bastante abarcadora y que tenía como base la explotación de los colaboradores cubanos de la fuerza profesional y técnica cubana. Sí, algunas de las cosas que presentas a mí me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, colaboradores cubanos de misión en África y en Angola. Y haces esta comparación del total de colaboradores, sector de la salud, médicos. Hablas de los salarios, de cómo les robaban, de cómo les roban los salarios al personal de salud y también a los maestros y demás allí en Angola. El reportaje está súper completo y no quiero que lo lean, que puedan encontrar todo esto. Miren, aquí tienen, por ejemplo, los salarios mensuales más frecuentes de colaboradores cubanos en Angola según su ocupación. Por ejemplo, los médicos, $1,200, enfermeros, 950. Pero los médicos, por ejemplo, $1,200, pero al médico, Angola paga por el médico más de $5,000, según pude leer en tu reportaje. O sea, una Exacto, barbaridad. se demostró que 5.000 como promedio, puede ser más, Ajá. pero 5.000 como promedio, quisimos ser también conservadores, eh, es lo que le paga Angola a Antex. Y de ahí entonces Antex se lleva la tajada. La Antex se lleva la tajada fundamentalmente a través de tres operaciones. Una es de intermediación. Solo por ser el intermediario entre el médico y Angola, Antex se lleva del 76 al 91% de esos 5.000 que Angola le paga por concepto de salario, supuestamente que debe ir a cada colaborador, pero bueno, Antex, como es el intermediario, ahí queda. Entonces, ahí queda la mayor parte. Después, entonces, por las vacaciones, en vez de pagarle 12 meses de trabajo, le paga 11, se embolsilla un mes, que es el 8.3% del ya exiguo salario que le paga Antex al colaborador. Y después, entonces, están los descuentos por el partido. Eso fue una de las cosas que a mí, vaya, yo aluciné. Yo también, yo me imagino que esos sean los núcleos de partidos más queridos por el Partido Comunista, el único lugar donde generan dinero. Pero además, casi el 40% de los colaboradores cubanos en Angola pertenecen al partido. Entonces, no se trata solamente de lealtad. No son elegidos solo por su lealtad, sino porque les generan dividendos a través de ese descuento del 3%. Eso significa que un enfermero en 3 años le da al Partido Comunista de Cuba $1.000.
$1.000 en 3 años de contrato. Entonces, ellos tienen un negocio redondo y además de eso Y también por indisciplinas les descuentan, ¿no? Entonces, esa es la gran tajada a través de la apropiación y también del embargo salarial cuando el colaborador exacto. infringe esas normas. Adelante, sí, No, dime, no, no te interrumpo. me quedé impresionado con algo que tú descubriste también, que cómo les tienen congelado ese salario ahí y solamente lo podían tocar cuando iban a Cuba o cuando terminaban la misión. Y el tema, que también para mí fue alucinante, que se había hablado de esto, pero no con tanto detalle como tú lo abarcas en tu investigación, es cómo Cuba hace el cambio salarial, desaparece el cook, el peso convertible, y esta gente pierde todo su dinero, todo por lo que trabajaron durante un montón de años. Además de Terrible. robarles, lo poquito que les dejan, también se lo quitan. Terrible, eso fue terrible, eso acabó con ellos. Eso es una de las cosas más terribles que ha hecho el régimen con sus trabajadores. De Ramplan le quita en diciembre de 2020, cuando decide deshacerse del CUC, eso significa la pérdida del 56% de los ahorros en CUC de los colaboradores de Angola. Entonces, imagínate tú, y después de eso, ¿a quién le van a reclamar? No hay, no Y, existe. exactamente. Y algo que también me llama la atención es la manera en la que abordas este tema de, ok, Cuba vendía de que estos eran misiones humanitarias, de que su sacrificio en Angola fue por la liberación del pueblo angolano, pero la realidad es que quitó a los 300.000 cubanos que fueron a luchar allí y puso a miles de personas que lo que están haciendo es también beneficiándose Pero, del vamos sistema a angolano, empezar. que por cierto tiene un montón de corrupción. O sea, la mujer más rica de África era la hija o es la hija del Exacto, expresidente. exacto. Pero vamos a empezar por una cosa. Cuba no contribuyó a la independencia de Angola. La independencia de Angola sucede y automáticamente entran las tropas y se forma una guerra civil que gracias a Cuba se extendió. Cuba fue uno de los causantes de que esa guerra civil se extendiera por tantos años. Entonces, solamente la Ujú. presencia de Cuba en Angola fue de 16 años. Entonces, imagínate la cantidad de muertos que tenemos nosotros los cubanos. Los cubanos hemos dejado la sangre en Angola, pero no solamente a través de la intervención militar del ejército cubano en el conflicto civil angoleño, sino también a través de la exportación de sangre y hemoderivados en la actualidad, que también es algo que documento en el trabajo. Sí, es sumamente interesante todo este panorama todo este panorama de empresas, de la manera en que gestionan, de la manera en que utilizan el sistema mismo de Angola y cómo los mismos, cómo tienen incluso hospitales, ¿no? Hospitales cubanos allí en Angola, y todo Clínicas eso es dinero privadas. para, exacto, clínicas privadas, y todo eso es dinero para el régimen cubano que se fue militarmente de allí, pero que sigue de alguna manera presente, ¿no? E incluso todo el tema de la cooperación militar, es decir, hay una serie de elementos que es grandísimo, y estamos hablando de uno de los países más ricos de África. En recursos naturales, vamos a estar claros. Exacto, En recursos exacto. naturales, el petróleo, en los metales preciosos como el oro y los diamantes. En estos negocios Cuba también tiene sus garras, porque se pudo comprobar en la investigación que ha tenido hasta un 20% de participación en exploraciones de oro, de 5 al 20% también en diferentes años de petróleo. Tenemos la inversión de Sonangol, la petrolera angoleña, en los tanques de Matanza, en Matanzas. Y entonces, es un poco, es bastante vasta esta presencia y bueno, Cuba tiene prioridad por esta historia que tiene con África, pero también porque tiene personal dentro de las esferas más cercanas y más, digamos, elevadas del poder en Angola. Date cuenta que se pudo comprobar que existe en el círculo más estrecho de seguridad del presidente de la República de Angola, Joao Lourenço, el actual, existe personal cubano en su seguridad y en los servicios de inteligencia externa, que es como lo que en Cuba es
la seguridad del Estado. También hay cubanos trabajando en la seguridad del Estado angoleño. De esto que hablabas de las clínicas, ¿no? Y de cuánto, para que entiendan cómo es el negocio del régimen cubano con estos prácticamente esclavos de batas blancas que exportan a otros países. Eh, a ver, ¿cuánto puede costar una consulta en una de estas instituciones privadas del régimen cubano allá en Angola? Más de Bueno, de 100 entrada, dólares, según lo que, exacto, lo que más tú, de lo 100 que tú dólares. decías acá. De entrada, ellos no lo informan. Ellos, tú sabes Ujú. que ellos acostumbran a ser muy opacos y nada transparente en sus negocios. De hecho, ellos deberían declarar públicamente sus ingresos, porque esto es con recursos del Estado. Esto es con recursos públicos que ellos pueden desplegar esta red, digamos, corporativa en Angola, pero no lo hacen. Entonces, uno tiene que ir, digamos, hacer un trabajo de campo y un trabajo virtual buscando informaciones de personas que hayan sido pacientes y así es como uno, y también en notas de prensa de Angola, de la prensa de Angola, que bueno, ha documentado X o más tal precio y además que pueden llegar a miles cuando se trata de los partos, porque también practican, hacen partos y en una consulta 107, el equivalente a 107 dólares en el año pasado, hasta por lo menos el año pasado, una consulta en esa clínica puede costar esa cantidad. Entonces, y hay Cientos, una cosa cien, cien, súper interesante, disculpa que te corte. sí, Tú dices, no, una clínica, tiene una clínica privada y ellos se venden como lo más grande, con los mejores recursos, con los mejores, digamos, profesionales. Sin embargo, una persona que trabajó hasta 2023 en esa misma clínica Meditex, propiedad de militares cubanos, me dijo que eso es un policlínico, que la clínica no tiene ni infraestructura, que para transportar a los pacientes al segundo piso pues necesitan hacerlo por las escaleras, en camilla por las escaleras, porque los ascensores no están habilitados para... Imagínate, es un desastre. El mismo desastre que es en Cuba, ellos lo exportan a Angola. Entonces, y, eso no y es esto es, es no, la gente que está y trabajando. tienes dinero y están generando dinero, porque es decir, tú recoges aquí unos cuantos datos muy interesantes. Por ejemplo, eh, ¿cuánto cuesta un parto normal? $1,370. Es decir, estamos hablando de dinero, $1,370. Estamos hablando de África, señores. Tras el alta médica, mientras que la cesárea vale $1,918, unas 700,000 guansas. El tipo de hospitalización, los cuidados médicos pueden aumentar el precio hasta 2,100, $2,600. Es decir, estamos hablando de África y ahí están generando muchísimo dinero, del cual los militares se apropian, pero además, ni siquiera con todo ese dinero que están generando, tienen las clínicas en buen estado. No, ni siquiera las de allá, no, ya no hablemos de las de Cuba, ni siquiera en la misma clínica donde ellos están extrayendo toda esa cantidad de dinero, ni siquiera esas. Y que se supone que lo están vendiendo al extranjero, que es la cara de la, digamos, de la salud cubana en el extranjero. No, a ellos tampoco les interesa eso. ¿Qué crees que pueda suceder con estos negocios de Cuba en un futuro? ¿Se van a mantener? ¿Crees que incluso se va a ampliar? ¿Y cómo directamente está afectando esto al pueblo cubano? Bueno, eh, muchos de los recursos que van para Angola en Cuba no están. Los rubros exportables por excelencia, que son los medicamentos, los productos farmacéuticos, ¿no? Medicamentos, sangre y hemoderivados y esto en Cuba escasean. Hay una escasez horrenda desde hace años, mientras que Cuba manda toneladas y toneladas de medicamentos, lo vende, no es que lo regale, lo vende Angola y otros países, pero bueno, en el caso de que nos ocupa Angola. Entonces, otra cosa es que a los colaboradores se les explota y se les dice, mira, yo no te voy a pagar lo que te toca, pero yo voy a enviar este dinero para Cuba para la salud y para la asistencia social y para la educación. Pero entonces cuando tú ves
porque una de las cosas que a mí me llamó la atención fue, perfecto, están sacando todo este dinero de Angola, pero ¿a dónde va? Porque no sabemos, Mario. Entonces, lo único que tú puedes hacer es ir a la ONEI, buscar las estadísticas de la ONEI. Entonces, yo empecé a buscar el año pasado, bueno, había no sé cuánto, alrededor del 2%. El año antes pasado, 1, tanto. El año, digo, pero entonces cuando fui para atrás 5 años y saco el promedio, el régimen cubano está extrayendo todos esos recursos de Angola con clínicas privadas y todas estas sociedades anónimas que tiene allí. Sin embargo, en los últimos 5 años no, ni siquiera ha destinado el 2% a seguridad social y a salud pública en Cuba de esos mismos ingresos. El 1.7% como promedio en los últimos 5 años es lo único que ha destinado el régimen a invertir en salud y en asistencia social, dos de los sectores priorizados, supuestamente priorizados en Cuba. Entonces imagínate, ¿a dónde va ese dinero? ¿Dónde está? A construir hoteles. A No, por construir supuesto. hoteles. Cuando tú ves los mismos datos de la ONEI, asumiendo que son los datos reales, bueno, pues ya ves que son 18 veces más invierte el régimen en construir hoteles que en educación, que en salud, que en asistencia social. Impresionante. Bueno, pues Anarela, muchísimas gracias por este trabajo espectacular. A todos invitarlos a leerlo, por supuesto, en la página del Toque, que es el medio independiente que ha publicado, les repito, esta investigación de largo aliento, una investigación en 2 Con el partes apoyo de sobre Conecta. Sí, y se con hizo. el apoyo de Conectas, revelando todo el entramado empresarial del régimen cubano y básicamente de los militares cubanos en Angola, como después de sacar las tropas, pues dejaron allí a sus funcionarios, ¿no? Para poder sacar también bastante dinero de Angola. Y una vez más, ¿no? Se cae también esta imagen que quieren vender constantemente de la solidaridad y el apoyo al hermano pueblo angolano y a los pueblos del tercer mundo. En realidad es Pero además sencillamente es con los mismos negocio puro y datos de duro. ellos. Es con los mismos datos de ellos, porque la base de toda esta investigación han sido es cierto, las estadísticas, los datos de Angola, del gobierno de Angola, especialmente las cuentas del Estado, el Ministerio de Finanzas, etcétera, pero también las 7.310 nóminas salariales de antes, que por primera vez digamos, se pueden procesar, se pueden acceder a ellas. A mí me la envió una fuente, una ex funcionaria de Antex, y también los estados de cuenta, digamos, desglose del salario que le hacen a veces, muy rara vez, a los colaboradores. Entonces, son más de 7.000 de este tipo de documentos que nos permitió ver exactamente cuál es el salario que le pagan a los médicos, a los ingenieros, a estas personas de la seguridad, dónde están empleados, es lo que nos permitió tener la mayor cantidad de información. Y entonces yo siempre trato de decir esto, agradecer a todos los que nos dieron los testimonios a pesar del miedo, porque eso es terrible, saben las consecuencias, vivimos en dictadura en Cuba. Y también a las personas cerca de la corporación militar que se arriesgaron y también nos dieron sus documentos y sus testimonios. Gracias, Ana. Excelente. La invitación está ahí. Lean ese reportaje de largo aliento, les repito, para que comprendan todo este entramado que tiene el régimen cubano y cómo los recursos millonarios que el régimen extrae de los médicos y de los profesionales a los que prácticamente esclaviza van a construir hoteles en vez de servir al pueblo cubano. Gracias, Anarela. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Chao. Chao.